Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta segunda sesión de lo que es esta jornada para la conmemoración de los 150 años de la creación del Cuerpo Facultativa de Conservadores de Museos, antes anticuarios, como hemos estado viendo durante la mañana. A lo largo de la mañana hemos hecho un recorrido histórico. Primero, el director de esta casa, del Museo Arqueológico Nacional, nos ha presentado de manera ordenada, estructurada, lo que ha sido la evolución del cuerpo durante estos 150 años. Y después, ¿sí? Un poquito más lejos, vale. De todas maneras, realmente creo que hablando así con mi tono de voz y sin la megafonía también me escucharíais, pero bueno, vamos a utilizar la tecnología que tenemos con nosotros. Bien, pues decía que después de hemos hecho esta mañana un recorrido histórico, nos hemos acercado además a la figura de algunos conservadores sobresalientes. Sobre todo a mí me han impresionado especialmente la figura de las mujeres sobre las que se ha hablado esta mañana, tengo que decirlo, aunque bueno, los hombres tampoco han estado mal. Y mañana nos vamos a detener un poco más en lo que es la situación actual del cuerpo, haciendo un repaso primero de logros, de avances no indudables que hemos alcanzado en estos 50 años, creo que sobre todo en las últimas décadas, y viendo también modelos, o sea, cómo se concibe esta profesión en algunos ejemplos internacionales y también dentro de nuestro país, bueno, dentro de lo que es el panorama administrativo de dependencia de diferentes administraciones que tenemos en España, ¿no? La mesa de hoy, la mesa de esta tarde, pretende ser un poco como un nexo entre lo que hemos comentado esta mañana y las cuestiones que vamos a tratar mañana, ¿no? Lo que queremos poner sobre la mesa hoy es un poco analizar qué ha sucedido en la historia de la profesión, en la historia del cuerpo, pero durante los últimos años, durante las últimas décadas. Quiero destacar que no vamos a hacer una exposición, digamos, con datos muy concretos, objetivos, sino que hoy estamos aquí para compartir con todos vosotros más bien un poco nuestras impresiones, percepciones casi personales, que a veces se basan en nuestra propia trayectoria, y este panorama, por lo tanto, no pretende ser representativo, pretende ser un botón de muestra. Y pretende, sobre todo, que podamos compartirlo con vosotros y que al final de la mesa, cuando abramos el turno de participación por vuestra parte, pues podamos compartir un poco pareceres respecto a cómo ha sido nuestra deriva o qué nos ha sucedido como cuerpo durante estos últimos años, estas últimas 3 décadas, diríamos. ¿De acuerdo? O sea, por eso digo que lo que vayamos a comentar, no lo toméis, lo quiero destacar como este es el estado de la cuestión y esto es lo que ha sucedido, sino que tomarlo como la manera en la que nosotras lo vemos y que queremos compartirlo con vosotros. Porque creo que además no hay muchas oportunidades para expresar a veces nuestro parecer colectivamente, ¿no? Sino que a veces es más una cuestión de pareceres que se transmiten de manera personal, persona a persona, y bueno, creo que está bien que haya un foro donde podamos, pues eso, compartir o transmitir cómo vemos la evolución en estos últimos años, ¿no? Como esta mañana hemos tenido la oportunidad de escuchar diferentes biografías de conservadores, relevantes y demás, me ha parecido importante también que conozcáis a quiénes son las personas que están ahora mismo sentadas en esta mesa y que lo podéis hacer también desde la biografía, o sea, un poco desde la trayectoria de cada una de ellas. Así que les he pedido, para empezar la mesa, que cada una de ellas cuente un poquito cuál ha sido esa trayectoria personal, en qué ha trabajado, en qué trabaja ahora, y luego ya entraremos a analizar o detenernos más en los temas que vamos a trabajar en esta mesa, ¿no? Así que cuando queráis, bueno, sí que hay una cuestión que quería señalar antes de que empecéis, que es que hay una cuestión evidente de cómo ha evolucionado el cuerpo en los últimos años, ¿no? Esta mañana hemos escuchado una gran mayoría de biografías masculinas y ahora mismo aquí estamos sentadas 5 mujeres, que tampoco estamos siendo representativas de la realidad del cuerpo. O sea, el cuerpo ahora mismo me parece que es un 70 chicas, 70% mujeres, 30 hombres. Hemos pedido, de hecho, a algún compañero también que nos acompañara hoy aquí para que la representación se ajustara más a la realidad, pero es que no han podido. Con lo cual, esto ha acabado siendo exclusivamente una mesa de mujeres, pero bueno, sí que me parece uno de los síntomas de cómo ha evolucionado el cuerpo últimamente, ¿no? Y ya sin más, pues paso a nombrar a las personas que nos acompañan. Patricia Recio Sánchez, que trabaja ahora mismo en la Subdirección General de Museos Estatales, hasta muchos años en Arcua, como ella misma contará. Celia Guilarte, del Museo Nacional de Escultura. Ana Uruñuela Oyoki,
que se acaba de incorporar al cuerpo, es de la ultimísima promoción de 2015, y Isabel Quintana, que trabaja en la Subdirección de Promoción de las Bellas Artes. Cuando queráis, presentaros y... Bueno, pues hola a todos. Muchas gracias por venir a esta mesa a las 4 de la tarde a compartir con nosotras nuestras experiencias y de verdad que espero que os sirva de algo lo que nosotras hemos vivido. Bueno, como decía Olga, bueno, yo soy Patricia, soy conservadora desde el año 2008, que es cuando aprobé las oposiciones. Anteriormente a eso estudié Historia del Arte y luego hice un máster de 2 años, que yo creo que ahora ya no existe, que era de tasación de obras de arte y artes decorativas. Que la verdad que me ayudó bastante luego a la hora de estudiar la oposición. Después de eso, mi primer destino fue Arcua, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Ahí estuve 8 años, casi 9, en el Departamento de Difusión y Comunicación. Pero bueno, Arcua, como es un museo grande y pequeño todo a la vez, pues te da la oportunidad de hacer un poco de todo. Entonces, dentro de difusión hice todo lo que se entiende que es difusión, desde actividades para niños, actividades generales, conferencias, congresos, exposiciones temporales, prensa, community manager, etcétera. Y luego, además, como es un museo pequeño en el que todos tenemos que hacer cosas aparte, he estado involucrado en proyectos, la verdad que fantásticos, como ir a excavaciones de arqueología subacuática, publicaciones muy críticas sobre el tema. Entonces, la verdad que muy interesante. Pero como yo soy creyente de que hay que evolucionar y hay que hacer cosas nuevas y probar más cosas, pues hace literalmente 15 días he llegado a la Subdirección de Museos, al área de Infraestructuras, donde estoy feliz de estar porque, bueno, es un nuevo planteamiento de la profesión y la verdad que estoy muy emocionada por ello, a ver qué tal se da. Y ya, hasta aquí mi biografía. Estamos siendo de momento más breves que con los conservadores históricos. Claro, tenemos poca historia todavía. Es que todavía No hay mucha historia. Andrés Carretero siempre, ¿no?, durante la preparación de esta jornada decía, vamos a ver, que hasta que no falleces, con perdón de sacar el tema, únicamente tienes, o sea, mientras sigas vivo al revés, ¿no? Mientras sigas vivo tienes currículum, pero no tienes biografía. La biografía es para las personas del pasado, ¿no? Así que vamos a contar un poco nuestro currículum y continuación. Bueno, pues yo soy Celia Aguilarte con una L, que siempre me pasa. Tengo aquí además a los dos presidentes de mi tribunal de oposición, Andrés Carretero y Marina Chinchilla. Aprobé con Patricia en el 2008. Yo pensaba que en el 2009. Es bueno, 2008, en el 2008. yo creo. Bueno, sí, da igual. Y 2008, tiempo, ¿no? En cualquier caso, mucho tiempo. Y bueno, desde entonces pude elegir destino y me fui a Valladolid, a un museo de provincias. Eso condiciona mucho ya, cuando uno se va de Madrid, condiciona ya mucho su carrera. Y bueno, pues desde entonces he estado en el Departamento de Comunicación. Conozco a muchos de vosotros porque bueno, hemos estado también en otros cursos. Y bueno, pues en el Departamento de Comunicación hemos surgido como de la nada, porque ha sido el único departamento de comunicación que ha asistido hasta este año, creo, como tal, como departamento exclusivo de comunicación, y hemos ido haciendo un poco la historia a medida que íbamos aprendiendo, hemos ido aprendiendo a la vez, ¿no? Todo. Y bueno, pues nos encargamos de la difusión, gestión de actividades, relación con la prensa, cesión de espacios, patrocinio. Estas últimas funciones son las que últimamente más tiempo nos están llevando. También coordinamos exposiciones temporales, hacemos también ese batiburrillo de cosas, por lo cual, bueno, pues era muy conveniente hablar de esto que vamos a plantear, de la evolución de las funciones del conservador, ¿no? De qué se espera uno cuando llega a un museo y qué hace realmente cuando se incorpora. Muy bien. Pues, Ana, pasamos a tu presentación. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? Yo soy Ana María Uruñuela. Soy conservadora desde hace muy poquitos meses. Pertenezco a la última promoción de conservadores y ayudantes que se ha incorporado a los técnicos de museos. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III, o sea que soy un perfil un poco diferente a mis compañeras, aunque muy similar al de Isabel probablemente. Y luego estudié un máster en Derecho Internacional en la Universidad de Lovaina y durante un tiempo estuve especializándome en proyectos de cooperación internacional, trabajando además en el terreno con ONGs y con proyectos de la Unión Europea. Discúlpame. Y posteriormente, cuando volví a España, empecé a trabajar en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología,
inicialmente como técnico de la Fundación y a lo largo de, en un par de años empecé a trabajar ya como responsable de la unidad de comunicación social de la ciencia de esa fundación. Entre los proyectos que llevábamos dentro de la unidad, a mí me gusta destacar, por ejemplo, la Coordinación Nacional de la Semana de la Ciencia, una convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica enmarcada dentro del Plan Nacional de I+D+I, o todas las actividades educativas que se desarrollaban dentro de la Fundación. En el año 2008 hice un máster en Gestión Cultural y Patrimonio. Para mí fue una renovación personal y profesional que me apetecía mucho, y coincidiendo con el hecho de que se encomendó a la Fundación la gestión del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología por parte de la Secretaría de Estado de Investigación, yo pasé a formar parte del equipo que trabajaba dentro del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Inicialmente dentro de la Secretaría Técnica encargada de todos los procesos de contratación y puesta en marcha de la sede que tenía que inaugurarse en Coruña, y posteriormente pasé a formar parte fui la responsable de actividades del museo, que es un museo complejo porque tiene 3 sedes abiertas, y es un museo que a la vez cuenta con muy poquito personal, muy pequeño, pero que trabaja en 3 espacios físicos diferenciados. Para mí fue un lujo poder empezar a trabajar en el museo y que fuera tan pequeñito, porque quienes me enseñaron absolutamente todo lo que yo he podido aprender en un museo han sido mis compañeros del museo, a los que echo mucho de menos, no me voy a poner sentimental, pero bueno, fue una experiencia de aprendizaje importantísima, muy interesante, además desde un patrimonio muy desconocido y que reivindicamos mucho, y que aprovecho como siempre la ocasión para reivindicar. Y nada, en la actualidad trabajo como conservadora dentro de la Dirección de Colecciones Reales en la Real Armería, en Patrimonio Nacional. Pues Isabel, cuando quieras. Hola, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la Subdirección General de Museos por organizar estas jornadas y por invitarme a participar, al Museo Arqueológico Nacional por acogernos, y especialmente a Andrés, que también fue el presidente de mi tribunal, todavía me cuesta mirarle, y a Olga, no solo por la coordinación de esta mesa, sino también por toda la documentación que nos ha proporcionado y que nos ha facilitado enormemente este trabajo. Así que parte del mérito, desde luego, para Olga. Yo creo que tampoco encajo en el perfil típico de un conservador, ni por mi formación ni por mi destino, ni por mis destinos. Yo soy licenciada en Derecho y en Historia del Arte. A mí me gusta decir que esto realmente no es mérito mío. Yo pertenezco a una familia de juristas, así que cuando llegó el momento de elegir una carrera, mi padre me sugirió que estudiase algo que sirviese para algo, que seguro que esto os suena a todos, y que luego ya después podía estudiar lo que quisiese. Y eso es lo que hice. Lo que ocurre es que, como seguro que muchos también ya sabéis, los padres siempre tienen razón. Y al final me alegro mucho de haber estudiado también Derecho, y lo cierto es que en mi actividad profesional utilizo muchísimo mi carrera. De hecho, ahora mismo soy consejera técnica en la Subdirección General de Promoción de Bellas Artes, y gran parte de mi actividad tiene que ver con gestión jurídica. Llevo una línea de ayudas, los premios nacionales, el Velázquez, convenios de colaboración, contratos de encargo de obra, entre otras muchas cosas. Yo soy de la promoción de 2006 y mi primer destino fue el Museo del Teatro en Almagro. Es algo tan poco habitual que solamente 2 conservadores de museos hemos pasado por ahí. Y bueno, lo primero es que me encontré con unas colecciones que curiosamente no estaban recogidas en el temario. Entre ellas, por ejemplo, las cenizas del actor Andrés Mejuto o el corazón embalsamado de Giuseppe Anselmi. Tengo que deciros que tiene una historia preciosa el corazón de Giuseppe Anselmi, que si queréis luego os cuento. Pero bueno, era un museo pequeño que además depende del INAEN, se considera una unidad de producción, y eso también fue un aprendizaje. Y creo que el paso por un museo pequeño es una enorme enseñanza, porque te ayuda a tener una visión muy general. Además, también puedo decir, y esto lo digo con mucho orgullo, que he tenido la suerte de desayunar con Emma Cohen, he comido con Nati Mistral, he merendado en casa de Sara Montiel y hice un curso de teatro con Paco Valladares. O sea, que sepáis que ir al Museo del Teatro también tiene sus ventajas. Y la verdad es que os recomiendo, si tenéis oportunidad alguna vez, que lo visitéis, porque tiene unas colecciones fantásticas. De aquí pasé a una subdirección que, además de organizar exposiciones temporales, gestiona ahora mismo el espacio de Tabacalera Promoción del Arte. Se ha convertido en un modelo de soporte integral de apoyo a los artistas, donde además organizamos jornadas, talleres, cursos, residencias para artistas. Aquí mi principal dificultad fue trabajar con artistas vivos.
no me malinterpretes, no estoy diciendo en absoluto que sean problemáticos, pero es que nuestros artistas a veces quieren montar instalaciones con toneladas de cúrcuma, se presentan con un termofaz debajo del brazo o quieren también montar una instalación con chatarra de cobre. Pese a las dificultades, que en mi caso sobre todo consisten un poco en encajar esa necesaria rigidez administrativa con la flexibilidad que requieren este tipo de proyectos, creo que, como seguro que opinamos todas en esta mesa, disfruto muchísimo con mi profesión y creo que no hay un solo día en que no aprenda nada nuevo. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, decía antes, ¿no?, de que se presentaran las 4 conservadoras que tenemos hoy aquí. Decía que esta mesa pretende ser un poco un nexo entre lo que ha sucedido esta mañana y el análisis que vamos a hacer de la situación actual de este cuerpo y de esta profesión mañana. Realmente es que si hacemos un repaso a lo que han sido los últimos 30 años, digamos que desde que somos España democrática, ¿no?, desde la transición, y echamos un vistazo rapidísimo, evidentemente no lo voy a desglosar porque lo conocéis todo, pero echamos un vistazo a lo que ha sido el sector museístico, creo que se puede hablar de un verdadero boom, o sea, de una verdadera eclosión. O sea, todos hemos vivido, algunos de los que estáis ahora mismo en el auditorio sois más jóvenes que otros, pero la mayoría de nosotros hemos vivido desde nuestra adolescencia en adelante bueno, pues, lo que es el surgimiento del Museo Reina Sofía, la creación del Museo del Traje, la creación de toda una miríada, una multitud de centros de arte contemporáneo repartidos por toda la geografía española, museos de ciencia, museos que han modificado absolutamente el entorno en el que se han situado, como es el caso del Museo Guggenheim de Bilbao. Remodelaciones importantísimas de museos, ¿no? La última, la de esta misma casa, que se inauguró en 2013, ¿verdad, Andrés? No lo estoy diciendo mal. 12, ¿ves? 14, ya lo estaba diciendo mal. Bueno, es que no hace falta que nos detengamos en ello más, ¿no? Realmente el avance del sector museístico es indudable y no estoy mencionando otros muchos aspectos porque mañana nos vamos a detener en ellos, ¿no? Desde el desarrollo reglamentario, la adaptación a las nuevas demandas de la sociedad. O sea, yo creo que realmente tenemos que estar muy orgullosos de cómo ha evolucionado el sector de los museos en España y de lo que se ha conseguido. Una eclosión que hay que decir que tampoco es específicamente española, ¿no? Creo que es un fenómeno que se puede registrar a nivel internacional. Y dicho esto, la pregunta que nos hacemos, yo personalmente que me hago y la que también les he transmitido a mis compañeras de la mesa, es si el desarrollo del cuerpo y de una manera más amplia considerar el desarrollo de la profesión ha ido, digamos, al mismo ritmo o ha estado a la altura, digamos, si hemos avanzado como cuerpo en la misma medida que se hubiera necesitado o que se necesita para, en relación a esa demanda del propio sector museístico en nuestro país, ¿no? Y esa es un poco la pregunta que nos hacemos. La siguiente pregunta que yo me hacía al hilo de esto es, bueno, ¿y cuándo consideramos o cómo consideramos que una profesión se ha consolidado o se ha avanzado? Y desde mi punto de vista hay 4 ejes fundamentales en los que nos podemos basar para afirmar que una profesión se ha consolidado, ¿no? En primer lugar, que esa profesión tenga un ámbito de trabajo definido, unas funciones reconocidas que sabemos que son las que tenemos que hacer, unas tareas definidas asociadas al ejercicio de esa profesión. Luego, que exista una vía formativa. Sería la segunda condición, digamos, ¿no? Una vía formativa clara, institucionalizada, establecida y por la que más o menos deban pasar muchas de las personas que después van a ejercer una profesión. Sé que esto que estoy diciendo es discutible, porque se puede acceder desde diferentes vías y demás, ya lo debatiremos. Tercer condicionante, tercer factor que para mí define que una profesión se ha consolidado, el reconocimiento social. Es decir, que la sociedad tenga clara cuál es la contribución que estas personas realizan al desarrollo social y que lo conozca y lo comprenda. Un poco la cuestión de la visibilidad, que es la tercera cuestión que queremos analizar, si hemos analizado, si hemos avanzado o no. Y, por último, la propia consolidación numérica de la profesión. Es decir, no se puede decir que un cuerpo avanza si numéricamente está retrocediendo. ¿De acuerdo? Y si tampoco hay, digamos, una sensación corporativista, una cierta sensación de cohesión, de identidad o de pertenencia a una profesión determinada. Entonces, sobre estos 4 ejes, que, como digo, yo creo que definen si hemos evolucionado, si hemos mejorado o no, he pedido a cada una de las 4 personas que estamos en esta mesa que nos ofrezcan su visión particular, personal,
de cómo ha sido esa evolución, ¿no? Entonces, va a empezar Celia, que va a abordar el tema de las funciones que nos corresponden como conservadores, ayudantes y auxiliares de museos. O sea, hablamos en general de los cuerpos técnicos que nos ocupamos de los museos en nuestro país. Pues cuando quieras, Celia. Vale. Bueno, he hecho una pequeña introducción. La evolución del trabajo del conservador de museos no responde a un relato lineal que vincule la imagen del amateur iluminado, desinteresado y encerrado en sí mismo con la del actual profesional formado y abierto a todos los públicos. Al contrario, es muy complicado dar una imagen de conjunto de los conservadores de museos debido a que si algo ha caracterizado a esta profesión a lo largo de 150 años es su heterogeneidad. Me va a tocar decir esta palabra muchísimo, además, es muy larga. En los perfiles, heterogeneidad en los perfiles de sus profesionales, en su dependencia administrativa, en su distribución geográfica y, por supuesto, en sus funciones. Arqueólogos, historiadores del arte, arquitectos, juristas, artistas, filólogos, etnólogos, distribuidos en áreas, jefaturas y direcciones, conforman este cuerpo facultativo de conservadores de museos, desempeñando su labor en ministerios y museos repartidos por el mapa estatal. El único contrapunto de homogeneidad del cuerpo, si acaso, consiste en el sistema de oposición al que habéis hecho alusión, establecido para todos como puerta de acceso, aunque recientemente también ha sido reformulado para dar cabida a la multiplicidad de enfoques que ofrece la museología y la estructura social del presente. Ciudadanía, turismo, investigación, políticas, comunicación, industria, son temas que se han introducido como nuevos en este programa. La heterogeneidad del perfil académico del profesional, podría decirse entonces, se prolonga luego en la variedad de funciones que puede desempeñar dentro del museo, tras superar el cuello de botella que es la oposición. En su número 1, aparecido en 1996, la revista Museo definía la museología como la referencia interdisciplinaria compartida por los museólogos. Esa era la definición. Por su parte, la Asociación Española de Museólogos, también la definía como ciencia interdisciplinar, donde pueden desarrollar su labor profesionales de campos tan variados como la conservación, la restauración, la difusión, la educación y la gestión, entre otros, dice. La interdisciplinariedad es, por tanto, una característica genuina del trabajo en los museos, aunque no siempre ha sido asumida por los conservadores de la misma manera. En 1990, Rosalind Krauss hizo el siguiente pronóstico sobre la evolución de las funciones del conservador en su análisis del museo tardocapitalista. Dice Krauss, por lo que sabemos de otras formas de industrialización, el conservador ya no será una combinación de investigador, historiador, director y organizador de exposiciones, sino que habrá de especializarse en una de esas funciones. Ahí queda. Además, a Krauss siempre hay que hacerle caso. A mí me resulta muy inspiradora. La especialización se ha amarrado, por tanto, al organigrama de museos y ha dado lugar a una serie de áreas cada vez más estancas que, por otra parte, también están evolucionando. Así, el organigrama más académico dio paso a finales del siglo pasado a una división de carácter funcional en que la mayoría de los textos jurídicos y museológicos contempla la existencia de áreas de administración, investigación, documentación, conservación y difusión, sin que ello haya trascendido al reconocimiento de que, en consecuencia, también existen conservadores con distintas especialidades. Por otra parte, el hecho de que apenas se produzca movilidad entre los profesionales de cada una de estas áreas hipoteca las posibles ventajas de este modelo de organización, porque lo convierte en algo forzoso en muchos casos, en lugar de aprovechar el potencial de la aludida heterogeneidad, otra vez la palabra, de perfiles que se incorporan al cuerpo. En una perspectiva a medio plazo,
También hay que tener en cuenta que el perfeccionamiento del establishment museístico en el disfrute del tiempo libre ha alcanzado en nuestros días las cotas más altas. Los museos nunca habían sido tan accesibles, ni tan sociales, ni tan dinamizadores, ni tan inclusivos. Su vocación pública es indiscutible. Según Kotler, cuando una sociedad avanza más allá del estadio en que la carencia de alimento, vestido y vivienda son los mayores problemas, comienza a planear cómo satisfacer otras necesidades sociales que antes había dejado de lado. Pues ese es el tiempo de los museos. En este punto, cabría pararse a pensar si tiene sentido que se mantenga el monopolio de una profesión, la del conservador de museos, en un momento en que los museos son más interdisciplinares que nunca, o si, al contrario, deben entrar en el museo otros perfiles profesionales. Esto es, ¿debemos conservar al conservador? Roland Recht afirmaba que el especialista en el pasado es a menudo un adversario del presente. Pero lo cierto es que el futuro del conservador y su estatus pasará a depender de la postura que adopte en el escenario público, que es el que le otorga legitimidad. Aflora así una interesante figura bautizada en el mundo anglosajón como Citizen Curator o Content Curator, como les gusta llamarse, que más allá de la especialidad en una disciplina artística que se nos presupone, es consciente de la importancia de la comunicación en el marketing, la atención al cliente y la gestión de la reputación digital para lograr estimular el interés de la sociedad por su museo. Al no encontrar cabida en el modelo de museo tradicional, muchas de estas funciones han quedado repartidas entre el resto de áreas, dando lugar a casos como el mío, el del Museo Nacional de Escultura, cuyo departamento de comunicación, como os he contado antes, surgió hace 8 años. A este puede que sigan otros ya presentes en algunos museos extranjeros, como por ejemplo el Departamento de Gestión de Eventos o el Departamento de Patrocinio o el Departamento de Marketing, en esta tendencia a la microespecialización a la que he hecho alusión. Hasta aquí. Pues muchas gracias, Celia. Abordamos, si os parece, un poquito la cuestión de las funciones que nos ha presentado Julia. Vamos a hacernos algunas preguntas y luego vamos pasando quizás a cada uno de los 3 ejes, ¿no? o temas que habíamos planteado para esta mesa. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención lo que pregunta Celia, me imagino que como a todos, ¿no?, de si conservamos al conservador. Bueno, es evidente que ante la diversidad de funciones, que es un poco de lo que estamos hablando, que se ha producido en los museos, creo que las alternativas que se presentan se reducen a 2. Es decir, o nosotros como conservadores ayudantes, auxiliares, nos multiplicamos, intentamos formarnos en todas estas cuestiones que inevitablemente tenemos que hacer, porque eso es una realidad. En el momento que el pobre director de un museo, donde a lo mejor hay 2 técnicos, le llega a una persona, si esa persona tiene que hacer comunicación, va a hacer comunicación sí o sí. Es que no hay otra. Si tiene que buscar mecenas, tal, bueno, si es que eso es posible, pues es a lo que se va a dedicar. Es decir, que seamos realistas. La profesión ha evolucionado en estos años, ha evolucionado además muy rápido y yo creo que no hay vuelta atrás. Esa es mi percepción, por lo menos. No sé si la compartís. Sí, la comparto, vamos, yo completamente. No hay vuelta atrás. Entonces, eso es algo que tenemos que ir, yo creo, bueno, tenemos que asumirlo ya, no es algo que tengamos que ir asumiendo, tenemos que asumirlo ya. La otra alternativa, pero que no deja de ser un ideal imposible en los tiempos que corren, sería que entrasen a trabajar en el museo otro tipo de perfiles profesionales que nos ayuden. ¿De acuerdo? Es decir, que si hay que hacer comunicación, que haya un jefe de prensa que a lo mejor tiene formación periodística o que verdaderamente es un community manager, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta ya para todas es si hemos evolucionado en estos últimos años a asumir todo esto, ¿hacia dónde habría que luchar? ¿A conseguir otros profesionales que nos ayuden y que sean de otros perfiles o a seguir ultra especializando al conservador y que seamos nosotros quien hace estos trabajos? No voy a decir lo que opino yo, que tengo una opinión. Primero comentarme vosotras cómo lo veis y lo compartimos también con vosotros. Bueno, a mí me parece que, como bien decís, no hay vuelta atrás. Ha evolucionado tanto, ya no los museos, la sociedad en general, que o nos unimos al carro o no vamos a ningún lado. Esto es así, hay que hacerlo. Sí que es verdad que a mí
particularmente a mí, que he estado mucho tiempo en un área de difusión de un museo, que fue mi primer destino y que ahí llegué de repente, siempre me asaltaba la duda en un tema tan concreto y tan amplio como es la difusión y tan especializado como es. Tú apruebas unas oposiciones, que bueno, ya hablaremos largamente de todo esto, que tienen un temario, que te piden X cosas y de repente resulta que lo que tienes que hacer es ser community manager de un Facebook y a lo mejor tú no tienes Facebook ni siquiera. Y claro, te sientes muy responsable porque de repente estás en un museo nacional y tú eres la cara de ese museo nacional y tienes que hacer un buen papel y tienes que hacerlo bien, pero a ti nadie te ha explicado cómo hacerlo de primeras. Entonces, claro, es una cuestión que yo creo que tenemos que plantearnos desde el punto de vista de que, por supuesto, lo tenemos que hacer nosotros, porque la realidad es así, lo tenemos que hacer nosotros, pero sí que es verdad que tenemos que encontrar las vías de estar suficientemente formados, de tener suficiente respaldo y de saber que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer con la suficiente solvencia como para que no parezca que somos aficionados, ni mucho menos, que no lo es así porque en los museos estatales los conservadores somos gente que estamos aquí porque adoramos los museos, porque es lo que queremos hacer desde siempre y obviamente lo vamos a dar todo siempre para que salga bien. Pero a mí siempre tengo la duda de si no sería bueno en un momento determinado que sí que pudieran llegar determinados profesionales a cosas muy concretas que además tienen estudios súper especializados que nosotros no tenemos y que probablemente harían un papel muchísimo mejor que el que estamos haciendo algunos a veces. ¿Cómo lo veis vosotras? Bueno, pues yo creo que tengo bastante claro, y os voy a llevar la contraria, que no es necesario meter nuevos perfiles en los museos. Creo que todos los que estamos aquí tenemos la experiencia de que al final nos hemos formado en nuestro lugar de trabajo. Y yo creo que ahora mismo estamos en un entorno tan cambiante que la formación técnica enseguida se queda obsoleta. Entonces, me parece mucho más importantes las competencias y habilidades que tenemos que esa formación que de alguna forma se puede conseguir. Mira, para mí, una cuestión que es muy importante es el hecho de que lo que sí que nos define es el que compartimos un conocimiento específico sobre la gestión del patrimonio cultural. A partir de aquí, combinamos perfiles muy diversos. Entonces, yo soy muy partidaria de la diversidad también en los perfiles, obviamente soy uno de los perfiles distintos, pero creo que lo que hemos hecho ha sido evolucionar hacia algo que nos enriquece mucho, que es el hecho de que normalmente somos personas que aportamos por un conocimiento, el que sea, puede ser que tú hayas sido periodista, que seas licenciado en comunicación visual, que lo seas en telecomunicaciones, que es fundamental para todo el desarrollo de documentación que se puede precisar en un museo, pero el hecho de que tú tengas un conocimiento específico sobre patrimonio cultural es una forma de mirar que es completamente diferente. Es decir, a mí el trabajar en un museo y el prepararme estas oposiciones me dio nuevos ojos al trabajo que yo hacía, pero yo también aporto al trabajo que se hacía en el museo una visión desde lo que yo sí que conocía. Entonces, desde mi punto de vista, nos falta mucha gente todavía. Por ejemplo, yo echo mucho de menos a gente de ciencias experimentales que son esenciales para el desarrollo de las labores de conservación y preservación más básicas, y también mucha gente de comunicación probablemente. Y lo que me gustaría es que el sistema en realidad nos permitiera que, dado que no somos un único perfil, que a veces siempre tratamos de intentar buscar un modelo que nos valga a todos, o sea, ¿cómo es el conservador o la conservadora de museos? Pues tiene que ser súper especialista en algo. Pues igual no, igual tenemos que ser gente que responde a las necesidades que nos va pidiendo el patrimonio que gestionamos. Entonces, en ese sentido, creo que deberíamos ser más flexibles a la hora de conceptualizarnos a nosotros mismos y de vernos, y también para que seamos más felices. Es decir, que a mí las personas que están en un museo que quieren ser investigadores, me parece fundamental que puedan hacerlo, de la misma manera que me parece esencial que aquellas personas que se quieren dedicar a difusión lo puedan hacer exactamente igual. No sé si... Sí, el problema es que no podemos elegir. Sí. Sí, es que yo he aludido a eso. Estamos hablando de perfiles muy interdisciplinares. Cuando tú entras, tienes tu perfil y nadie te pregunta en qué estás especializado.
para ver si, bueno, a ver, profesiones, pues sí, si eres jurista, probablemente no eres historiador, el grueso es historiador del arte. Entonces, bueno, pues sí es verdad que te vas especializando. Mi opinión es que no es bueno externalizar las cosas. Yo también estoy totalmente de acuerdo en que esto de externalizar todo es muy peligroso, porque para llevar las redes sociales hay que saber qué se quiere contar. Y tienes que saber qué colección tienes y de ahí eso, y no caer en la banalización, por ejemplo, que es alguien que no sepa de qué está hablando, bueno, pues es peligroso. Hay otras funciones, yo creo que aquí hay un término medio como siempre. Hay otras tareas que sí podrían ser perfectamente asumidas, incluso no a título, por ejemplo, hablo del diseño gráfico. El diseño gráfico hoy en día es fundamental en los museos. Es tan importante como la fotografía o como, no sé deciros, o sea, las monitoras que dan los talleres para los niños. Y no se contempla de momento la dotación de un diseñador gráfico y es fundamental. Y eso un diseñador gráfico no puede pasar esta oposición. O sea, no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido que metan temas de diseño gráfico en el temario. Entonces, bueno, yo creo que bueno, pues habría que, ¿no? Hay que llegar al término medio y diferenciar. No externalizarlo todo, ni tampoco, ¿no? Sí, quizás la reflexión pasaría por determinar qué funciones sí nos corresponden desde esa sensibilidad patrimonial, que yo sí estoy de acuerdo con Ana, ¿no? Es decir, yo la mayor parte de mi trayectoria ha sido en educación en museos y sí tengo la experiencia de que cuando tiene un educador externo que no tiene esa especialización patrimonial, se va a concentrar en la actividad educativa como tal, descuidando el fundamento que es el patrimonio que tú tienes en el museo. Esto es un hecho, sucede y entonces realmente desde la formación de conservador vas a enfocar esa actividad educativa, comunicativa, de gestión, incluso creo que de otra manera y eso es importante, ¿no? Pero luego está la cuestión de determinar qué cosas no nos corresponde hacer porque no sabemos cómo es diseñar o cómo es el propio hecho de lanzarse a las salas a hacer de educador, por ejemplo, en el caso del departamento educativo, ¿no? O sea que ahí sí que haría falta a lo mejor una reflexión de qué funciones realmente nos competen y cuáles no. Si os parece, vamos a avanzar hacia otra cuestión que es otro nudo gordiano, que es el de la formación, que además está directamente relacionado con esto, ¿no? Es decir, si nosotros al incorporarnos en un museo sentimos que nos son extrañas ciertas funciones, supuestamente es porque no venimos de una formación adecuada a esas cuestiones, ¿no? Entonces, creo que nos va a comentar Patricia un poquito. Sí, sí, la verdad es que está bastante relacionado con lo que ha comentado Celia, de que las cosas están cambiando mucho, que se piden perfiles muy diferentes y, de hecho, desde el punto de vista de la formación, la verdad es que, bueno, yo he querido dividirlo un poco en diferentes tipos de formación que tenemos, no solamente antes de entrar, sino una vez que ya llegamos hasta aquí. Pero bueno, empezando por el principio, por la formación previa, bueno, esta mesa es indicativa de que no se tiene por qué ser historiador del arte, también se puede ser de derecho perfectamente para aprobar, pero bueno, normalmente tenemos una formación de historia del arte, en cualquier caso normalmente carreras de letras. Lo que nosotros entenderíamos de primeras que tendríamos que saber que es museología, pues no existe una carrera de museología ni mucho menos, como mucho lo que tenemos son algunas asignaturas en algunas universidades optativas además, por ejemplo, me parece que eran las universidades de Sevilla, de Salamanca, pues tienen asignaturas optativas de museología, de museografía, alguna exposición temporal. Pero no, lo que es en la licenciatura, bueno, en el grado ahora ya, no existe como tal. Luego lo que sí hay son muchos másteres que empezaron a surgir hace ya bastante tiempo y que han ido también un poco yendo con el devenir de los tiempos. Al principio sí que había másteres más de museología, pero luego, sin embargo, ahora mismo en España hay aproximadamente unos 50 másteres que tienen que ver con lo que nosotros entenderíamos como el mundo de los museos. Al principio sé que había más másteres de museología y ahora de repente la cosa está girando y cada vez son menos los másteres que podrían entenderse o que en el título aparece la palabra museo y sin embargo estamos yendo hacia otras cosas como gestión cultural, gestión del patrimonio, también cosas como industrias culturales, que es algo que también está ahora, parece ser bastante de moda.
y que son másteres que está estudiando gente que luego después se va a presentar a la carrera. Yo, por ejemplo, o sea, la oposición. Yo, por ejemplo, he estado cotilleando algunos de los temarios de esos másteres y la verdad es que son interesantes porque la verdad es que en muchos de ellos los museos, por ejemplo, los de gestión de patrimonio a veces ni siquiera aparecen o aparecen en una optativa residual, la museología como tal tampoco aparece, en otros sí, depende del máster. Y luego después también están los másteres que tienen que ver con educación. Está el clásico que lleva muchísimos años de Zaragoza, pero bueno, hay algún otro más. Pero sí que es verdad que es algo muy diverso. Y luego además se da el caso de que también hay muchos cursos que son más cortos, que no son másteres y que eso sí que están muy, muy especializados, de redes sociales en la cultura o de solamente montaje de exposiciones temporales. Pero sí que es verdad que yo lo que observo es que está girando muchísimo. De hecho, yo, bueno, en un conteo rápido, ahora mismo la mayoría de los másteres es de lo que se llama gestión cultural, no de museología ni de museos en concreto. Y es porque yo creo que se está viendo que estamos yendo hacia una idea más de que en los museos lo que tiene que haber son gestores, gente que sea capaz de gestionar el patrimonio de una manera general y quizá no nos estamos yendo un poco más de lo que es la ciencia de la museología hacia una cuestión más de administración y de gestión, incluso a veces yo creo que influenciados por el mundo anglosajón hacia una idea más de mercado, más de cómo conseguir público, más de cómo satisfacer al usuario. Recuerdo una vez yo hice un máster, eso no lo he comentado en mi currículum, no lo he comentado. Yo, cuando ya estuve en Arqua y estaba en el departamento de difusión, pues dije, bueno, pues vamos a formarnos y entonces me matriculé en un máster de museos y educación precisamente porque como iba a ser mi terreno, pues para intentar un poco acabar de conocer cuáles eran las últimas tendencias. Y yo recuerdo que a mí me rechinaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Había una profesora que llamaba a los visitantes usuarios. Y yo lo de usuario es que no podía con ello, porque me sonaba en el Corte Inglés y yo decía, es que los museos no son de usuarios, para mí son visitantes. Entonces, bueno, ahí hay cosas que yo creo que todavía tenemos que pulir, o más que pulir, yo creo que incluso decidir si queremos ir más hacia un sistema más, yo digo siempre anglosajón, o sea, un sistema más mercantil, más visto como una empresa, o si queremos seguir creyendo que nuestros visitantes son visitantes y acogerlos como tales, no sé, es un matiz que yo siempre lo tengo ahí. Y luego después, bueno, una vez que este repaso rápido, es que no me quiero enrollar mucho porque si no quito tiempo de debate. Y luego una vez hecho todo este tema de las universidades y tal, luego tenemos nuestras oposiciones, que son las que son, que creo que luego también habrá un momento para hablar sobre ellas. Y luego ya tenemos lo que es nuestro curso de formación, que la verdad es que, bueno, es bastante completo. Hay una parte teórica, una parte práctica y luego ya una vez que estás en el cuerpo, obviamente hay que seguir formándose. En la subdirección de museos, el ministerio nos da oportunidades, hacen conferencias, hacen charlas, hacen cursos y luego los cursos del INAP famosos que también tenemos. Y luego ya, por supuesto, lo que nosotros cada uno queramos hacer. En mi caso, por ejemplo, yo he hecho máster o cursos, pero bueno, la verdad es que es algo muy diverso y que te da la posibilidad, yo creo que de especializarte. Yo creo que en realidad el mercado, entre comillas, del conocimiento nos está empujando un poco a ir especializándonos cada vez más y hacer un curso cada vez más especializado en un ámbito muy concreto, porque al final necesitas ser muy especialista en algo, creo yo, para poder llevarlo a cabo. Sí, con respecto a esto que dices, parece que el panorama que tenemos es el de másters que son muy generalistas y luego otros pocos que son muy de especialización. Sí quisiera aportar un dato, que es que en el estudio que hizo el Ministerio de Cultura sobre profesionales de museos, una de las principales demandas de los profesionales, una vez que ya han accedido al puesto, es el de cursos que les sirvan para especializarse. Es decir, que el propio profesional, una vez que aprueba y empieza a trabajar, siente la necesidad de formarse en lo que específicamente en lo que le ha tocado hacer. O sea, eso es una necesidad que está expresada y recogida en este estudio y creo que es sintomático. Pero más allá de eso, y viendo además que es que la formación es muy contrastada, o te cuentan un poco de todo o luego ya tienes que hacer un máster donde te cuente lo que te ha tocado trabajar, porque claro, es que te hace falta, ¿no? Más allá de este dato que es objetivo, yo quisiera lanzaros una pregunta concreta que tiene que ver con la implicación de los propios compañeros,
los miembros del cuerpo conservadores en la formación de las nuevas generaciones. Es decir, el panorama formativo en nuestro país corresponde a la universidad. Es la universidad quien programa estos másters. Además, cada universidad programa el suyo, con lo cual el panorama, claro, es completamente heterogéneo, como volvemos otra vez al término heterogeneidad. Y quería lanzar esta pregunta, ¿no? ¿No debería canalizarse algún medio de que seamos las personas que tenemos años de experiencia las que formen a las nuevas promociones o a las personas que no han accedido todavía al cuerpo? No sé. Sí. Bueno, yo quería comentar dos cosas. En esto estoy totalmente de acuerdo. No sé por qué motivo se considera que los conservadores de museos somos meros gestores y cuando hay que hablar de teoría se llama la universidad. Y creo que eso es algo en lo que incurrimos incluso nosotros mismos muchas veces cuando programamos nuestras jornadas o programamos nuestros cursos. Y creo que una mayor presencia de conservadores de museos precisamente en estos programas de universidad ayudaría a acercar lo que es la realidad de los museos y el conocimiento que realmente se necesita. Y otra cosa que quería aprovechar para decir, Patricia ha comentado el tema de, bueno, es que estamos entre conservadores de museos, gestores. Y aunque se haya marchado Marina, yo quería citar algo que dijo Marina en las jornadas sobre el centenario de la Dirección General de Bellas Artes. Y ella comentó que el hecho de que ahora mismo las palabras conservación, investigación y difusión se hayan sustituidos por las de gestión no quiere decir que estén en un segundo plano, sino que ahora ya la gestión se entiende como una gestión técnica y también una gestión administrativa. Entonces, no creo que hayan cambiado las funciones, sino que vamos sumando funciones, pero se mantienen las tradicionales, por supuesto. Para que hablemos todas al tema de la formación, ¿quieres añadir algún punto de vista? Tenía una pequeña discrepancia con la percepción que manifestaba Patricia de que dirigirse hacia el público era mercantilizarse, porque yo considero que precisamente es socializarse, es decir, no podemos perder de vista la función social del museo y en realidad la razón de ser de nuestra actividad. Entonces, en ese punto no lo comparto. Coincido mucho con Isabel en el hecho de que es poco frecuente encontrar a compañeras y compañeros de profesión en los lugares en los que se teoriza sobre nosotros mismos y sobre lo que nosotros desarrollamos como trabajo diario y debería ser, probablemente cuando hablemos ahora después de visibilización, una de las tareas pendientes que tendríamos que tratar de asumir. Y también sí que creo que es esencial la formación continua. Me parece que, por ejemplo, siempre cuando hablamos con el tema de las redes sociales, parece que es que las redes sociales nos han caído a los museos en exclusiva. No, o sea, es decir, no, ha sido un fenómeno social que nadie teníamos ni idea, vamos, o sea, vivíamos en un mundo no analógico, digamos, a nivel social, y de repente hay un desarrollo tecnológico que provoca un nuevo tipo de comunicación que para nosotros es que es una ventaja, es decir, es que nosotros nos hemos cargado los intermediarios que antes nos impedían poder llegar a nuestro público. Entonces, nadie estábamos formados, pero vamos, ni un conservador, ni un profesor universitario, ni cualquier otra profesión que hubiera. Lo que sí que creo es que desde la administración a la que servimos y en la que estamos integrados se nos tiene que permitir el adaptarnos, o sea, es una cuestión de lógica, no te pueden reclamar una serie de tareas para las que tú inicialmente no estás cualificado, pero tú tampoco te puedes resistir a querer, es decir, yo porque soy muy salsera y muy que me encanta cambiar enseguida de cosas, pero nadie tiene a priori por qué tampoco sentirse forzado a tener que, pero sí que creo que hay una parte que es de adaptación y de actualización que sí que es inherente a cualquier profesional. Sí, exacto. Como vamos consumiendo bastante tiempo, dejamos también un poquito el capítulo de formación. Como veis, evidentemente no vamos a dar solución a nada, sino que estamos poniendo encima de la mesa cuestiones que nos parece que son relevantes, ¿no?, para la profesión y el cuerpo. Vamos a pasar a la cuestión de la visibilidad. La verdad es que cuando se leen documentos históricos se habla siempre de la labor silenciosa, escondida. Entonces, bueno, parece que seguimos un poco así, no sé, Ana, como... Pues... dentro de la encuesta que realiza el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de entre las valoraciones profesionales que se realizan, ninguna está relacionada con los trabajos que se realizan en museos ni en gestión del patrimonio, con lo cual, a priori, no tenemos ninguna información sociológica oficial, digamos, sobre cómo nos valoran nuestros ciudadanos y ciudadanas. Tenemos indicios, yo creo todos, pues el hecho de que, por ejemplo, el Premio Nacional de Conservación y
y restauración de bienes culturales no tiene absolutamente ningún impacto comparado con el que tienen otras especialidades de la misma, de la misma tipología, perdón. Pero también yo creo que aquí todos los presentes, que tengo la impresión de que somos todos compañeros y compañeras, y si no opositores y opositoras, que lo seréis en un futuro, hemos vivido la experiencia personal absolutamente tremenda de tener que explicar exactamente, es lo que yo denomino exactamente, en qué consiste tu trabajo o tu oposición. Entonces, yo creo que en las jornadas que se analizaban los profesionales de museos de ICON en 2015 en esta misma casa, Iñaki Díaz Valerdi lo narraba de una manera hilarante y yo creo que todos nos hemos visto en una situación parecida, incluyéndome a título personal en numerosas ocasiones. Pero tenemos un rayo de esperanza porque un día vino mi marido y me dijo, mira, he visto una cosa que te va a encantar. Y me puso esto. A ver si se oye. Oh, no se oye. Bueno, o sea, voy a hacer aquí como el intermedio, muchachada, ¿no? Algo así. George Clooney está pidiendo un whisky. Y entonces le pide el whisky y le dice, Tess, que es Julia Roberts, ¿por qué no te vas? Y él dice, el whisky. Y entonces le dice, estás haciendo una labor extraordinaria como conservadora del museo. Y claro, yo dije, vamos a ver, o sea, George Clooney sabe lo que es una conservadora del museo. Y entonces me dijo mi marido, no, el traductor o la traductora. Y entonces dije, tienes razón. Así que, por favor, un beso al traductor o traductora de Ocean's 11, a su mujer o marido, que será el conservador o conservadora, que tenga al lado. Y ya está. Bueno, creo que entre todos, o sea, todos somos conscientes de la realidad que supone la invisibilidad de nuestra profesión. Es que somos invisibles, no nos conocen. Más allá de nuestro círculo de amistades y familiar, y del sector, claro, de las empresas y personas que trabajan en este ámbito, nadie nos conoce. Entonces, pensando cuáles podían ser algunas de las razones que motivaban esta invisibilidad, a mí se me habían ocurrido, en primer lugar, que puede ser que somos un grupo muy reducido de personas, somos muy poquitos, soy poquitas. Luego, en segundo lugar, que la nomenclatura de nuestros puestos de trabajo no suelen ser muy explicativas ni probablemente adecuadas con respecto a las labores que desarrollamos. En tercer lugar, no tenemos referentes sociales de nuestra profesión, no hay nadie, aunque debo decir que en la última película de Wonder Woman, la protagonista, es decir, Wonder Woman, es una conservadora de la armería, no por nada, del Louvre. O sea que estamos abriendo brechita y poco a poco vamos. Y luego también lo que creo es que comúnmente se confunde con otras profesiones, que son aquellas que comparten trabajo con nosotros o que representan algunas de las labores que nosotros también realizamos, como pueden ser comisario, gestor cultural o restaurador. Es cierto que creo que, a pesar de que somos absolutamente desconocidos, cuando tú dices trabajo en un museo, inmediatamente hay una opción de empatía por parte de la persona a la que se lo estás contando y además que considera que tu trabajo es interesantísimo. No sabe a lo que te dedicas, pero le parece, vamos, maravilloso. Entonces, de cara a ver cómo podríamos trabajar en la visibilización de la profesión, en principio, había pensado que hay dos líneas así que parece que son las normales. Una es aquella que va ligada, lógicamente, al compromiso social que tiene el propio museo, es decir, en la medida en la que el museo se inserta en la sociedad a la que sirve y tiene una relación de apropiación social por parte de la institución, las personas de esa sociedad conocen lo que se hace porque lo viven, porque forman parte de ese trabajo. Y luego lo que se denomina como humanizar el museo, que tenemos muchísimos ejemplos y no sé si estoy siendo igual un poco extensa, pero me gustaría señalar algunos. Por humanizar el museo es poner rostro. Los medios digitales, por ejemplo, nos están permitiendo hacer cosas que son estupendas. Cito, por ejemplo, el Museo del Prado, toda la serie de vídeos que realizan los conservadores del museo explicando obras, relatando procesos de trabajo, tareas que se llevan a cabo. Es una ventana abierta del museo hacia cualquier persona que quiera interesarse por él. El Museo Nacional de Arte Romano de
de Mérida tiene en su portada de la web un vídeo que dice «Conócenos», y es el vídeo, no sé si recordáis, de la pieza que va recorriendo todos los espacios del museo. En Trento, a mí me sorprendió mucho una guía multimedia que tienen en la que lo que hace es que cada persona del museo, o sea, un trabajador o trabajadora del museo, se presenta, explica lo que hace y te explica uno de los módulos. Entonces, tú vas haciendo un recorrido siempre acompañado por personas. También las redes sociales nos permiten hacer iniciativas que potencian mucho la humanización de las instituciones, como puede ser Ask a Curator, Museum Week, el de bailar vuestro, Museos Pro. Quizá igual desarrollar iniciativas con hashtags comunes que hagan que digamos que tenga masa crítica cualquier iniciativa que haga puede ser interesante. Y luego también, sabéis que se ha puesto muy de moda la visibilización, bueno, no muy de moda, perdón, o sea, que es una tendencia actual la visibilización de los propios espacios físicos en los que se desarrollan no solo, por ejemplo, los talleres de restauración, sino también incluso los despachos, como puede ser en el Museo Natural de Historia de Londres, en el que además, o Dinópolis aquí en España, en el que se puede hablar con los propios conservadores del centro. Este asunto en concreto sí que tiene algunas objeciones por parte de la profesión sobre esa exposición que se realiza tan pública del trabajo y de la cotidianidad de los profesionales. Y luego hay también proyectos que serían actividades específicas, como puede ser las actividades que realizó el Museo Arqueológico Nacional sobre la mirada del conservador, en las que se explicaba el porqué del montaje, pero desde el punto de vista de la persona que lo había llevado a cabo, explicando además desde una sinceridad que era maravillosa, sus problemas, las dudas, lo que le costó llegar a lo que ahora podemos ver. Y yo había preparado una ristra tremenda de preguntas para mis compañeras, que yo no sé si queréis que os las planteo. Ya no sé. Yo creo, Ana, que como son las 5:15, quizás vamos a dar paso a la intervención de Isabel, que yo creo que no será muy larga. Tenemos el último punto o síntoma de consolidación de la profesión, era el propio crecimiento numérico y la cohesión interna, la sensación de pertenecer a una profesión, ¿no? Entonces, si te parece, para que haya tiempo para que podamos hablar con vosotros, pues quizá exponemos ese último punto un poquito y ya abrimos el debate a todos. Mi parte es muy fácil. Si nos fijamos en los datos objetivos, efectivamente el cuerpo ha crecido. Desde que se creó hemos accedido al cuerpo 416 conservadores, más del 70% lo hemos hecho en los últimos 30 años y actualmente estamos en activo 275. Si nos comparamos con los grandes cuerpos de la Administración, indudablemente somos muy pequeños, pero no si nos comparamos, por ejemplo, con los ayudantes, que son aproximadamente 130, o incluso con auxiliares, que no pasan de 50. Pero además nos hemos extendido muchísimo. Un cuerpo originariamente del Ministerio de Cultura creo que ahora mismo está presente prácticamente en todos los ministerios. En ministerios más tradicionales como Defensa, estamos en Hacienda y Administraciones Públicas, Ministerio de la Presidencia, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, e incluso en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente hay un conservador de museos porque hay un servicio de patrimonio cultural y colecciones. Y ya si empezamos a buscar conservadores en comunidades autónomas, administración local, muchísimos. También los tenemos en el Instituto Cervantes y en la Academia de España en Roma. O sea que realmente nos hemos expandido muchísimo. ¿Hemos evolucionado? ¿Hemos cambiado? Pues sí, una de las tendencias que está empezando a pasar, sobre todo desde 2010, es que cada vez son menos los conservadores que trabajan en museos. Ha habido un descenso bastante notable que ha pasado de un 80% a un 70%. Indudablemente esto responde a las pocas posibilidades de desarrollo de carrera profesional en el seno de un museo. Pero creo que esto también es interesante para que nos planteemos si todavía sigue siendo posible definir las funciones de un museo solo con las funciones del propio museo, si no tenemos que ir más allá, porque no todos los conservadores de museos trabajan ya en museos. Pese a que cada vez somos más, todavía falta mucho en materia de asociacionismo. En 2008 se hizo, yo creo que un gran esfuerzo y se constituyó la Asociación Profesional del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, un poco con esa idea de crear una plataforma de intercambio de información, de defensa de los intereses para luchar por la visibilidad. Se constituyó realmente como un sindicato y se integró en FEDECA.
y durante muchos años yo creo que tuvo un papel muy activo. Sobre todo yo recuerdo en esos años especialmente críticos para los funcionarios que estábamos en el punto de mira. Si os acordáis, pues la asociación tuvo mucha visibilidad, escribió cartas y un poco defendió los intereses de todos. Lamentablemente, en 2016, no sé si sabéis, la asociación se disolvió. Esto es curioso porque, sin embargo, hay otras asociaciones de ámbito más amplio, como la Asociación Profesional de Museólogos o la Asociación Española de Museólogos, incluso la Asociación de Gestores de Patrimonio Cultural, que, por supuesto, perviven, y muchos conservadores sí que están integrados en estas asociaciones. Si analizamos jornadas sobre el tema y estudios, pues la verdad es que específicos dedicados al conservador de museos, yo creo que hay muy pocos, y yo creo que de hace bastantes años. De hecho, en las jornadas de ICON de 2015 que hemos hablado, se habló del profesional de museos, pero no específicamente únicamente del conservador. En el estudio que hubo de 2012 sobre profesionales de museos se aborda a todos los profesionales, pero no específicamente el cuerpo de conservadores. De hecho, probablemente donde más atención se le ha prestado recientemente fue en las jornadas que he citado antes, que se organizaron con motivo del centenario de la Dirección General de Bellas Artes, y ahí sí que se presentó por parte de cada subdirector, entre ellos estaba Miguel, el perfil un poco de profesional que trabajaba en las subdirecciones que integran la Dirección General de Bellas Artes. Otra cosa, hemos evolucionado, pues sí, ya lo hemos comentado antes en esta mesa, somos un 73% de mujeres. Esto yo creo que tiene también una incidencia en la manera en la que trabajamos. Por supuesto que no se puede hablar en términos absolutos de un estilo de liderazgo femenino, aunque ahora las escuelas de negocio lo hacen habitualmente, pero yo sí que creo que hay ciertas características que tenemos. Sí que creo que tenemos mayores habilidades de comunicación interpersonal, creo que somos más empáticas, más flexibles. Lo digo porque aquí también somos mayoría mujeres y me lo puedo permitir. Si alguien me quiere llevar la contraria, que se atreva, que son 4, ¿no? Y en cuanto a proporción, es verdad que ahora mismo somos un 73% de mujeres, pero es que ha habido promociones en las que hemos sido 14 mujeres y un hombre. Y yo quería terminar solamente diciendo que yo sí que creo que hay lugar para la esperanza. Sinceramente, creo que hemos mostrado una gran capacidad de adaptación. Creo que los museos han sido y son motores de cambio social y que los impulsores dentro de los museos han sido los conservadores. Y además otra cosa que me gustaría decir es que el tener un cuerpo formado fundamentalmente por licenciados en humanidades nos otorga una ventaja competitiva. Sabéis que ahora mismo las grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos están incorporando entre sus perfiles a licenciados en humanidades. Y de hecho, por ejemplo, la Universidad de Stanford, que es de donde salen casi todos los que trabajan en Silicon Valley, tiene un centro de humanidades potentísimo porque consideran que ayuda muchísimo a desarrollar un pensamiento creativo y a poderte formular preguntas que son las que te van a permitir avanzar. Por eso creo que ahora que estamos en un mundo mucho más global y competencias pues, como la tolerancia, la empatía, el pensamiento crítico, la capacidad de resolución de conflictos son fundamentales y van asociadas precisamente al estudio de estas carreras. Y eso está claro que lo tenemos prácticamente todos. También es cierto que tenemos que salir de nuestra torre de marfil, creo que ya se ha dicho. Tenemos que salir un poco de nuestra zona de confort, tenemos que empezar a ser más visibles, tenemos que estar dispuestos a asumir nuevas funciones, que eso creo que ya lo hemos hecho, pero todavía dar un paso más para reclamar de alguna forma nuestro valor dentro de la sociedad y también algo que me parece muy importante, reclamar nuestro lugar dentro de la Administración del Estado. Muy bien, pues muchas gracias Isabel, muchas gracias a las 4. Y nos quedan, bueno, un poquito menos de 10 minutos si queremos cortar exactamente a 1:30 para abrir al debate con todos vosotros, que comentéis pues lo que queráis sobre las cuestiones que se han puesto encima de la mesa, vuestro parecer, etcétera. Yo sí quisiera, puesto que se ha hablado un poco de, bueno, una evolución que creo objetivamente que es positiva, de un crecimiento. Bueno, me hizo gracia leer, hablo con respecto a esto del crecimiento, además, Andrés, como no lo has comentado esta mañana este detalle, lo digo, que la ley de creación de conservadores y museos hablaba directamente de penuria numérica, ¿no? Decía, para solventar la penuria numérica, bueno, pues
Creo que seguimos, en cierto modo, en un panorama de penuria numérica, pero claro, comparativamente hemos avanzado, eso es cierto. Luego hay cuestiones como la sensación de cohesión, el asociacionismo, la visibilidad, donde a lo mejor podríamos entrar a discutir si ha habido realmente un avance o no. Pero yo la pregunta que directamente quiero lanzar es hasta qué punto nosotros, como conservadores, ayudantes y auxiliares, porque estamos hablando de los cuerpos técnicos de museos en general, si podemos hacer, qué parte de responsabilidad nos corresponde en el aumento de la mejora de esa visibilidad e incluso de nuestra posición dentro de la Administración General del Estado. Si no queréis contestar a esta pregunta en concreto, decid lo que queráis, ¿eh? A ver, adelante, Estrella. Bueno, yo me atrevo un poquito no a contestar, sino a plantear en relación a lo que acaba de decir Olga, que me parece también bastante significativo los que nos acabamos de incorporar, bueno, al menos desde mi propia experiencia, que me he incorporado al Museo de Aeronáutica y Astronáutica en Cuatro Vientos, que a veces la visibilidad va, en mi caso, que estoy en un museo perteneciente al Ministerio de Defensa, la visibilidad o el conocimiento de la propia profesión parte del propio museo, en nuestro caso. O sea, no saben a qué nos dedicamos, hemos llegado ahí 4 personas y están totalmente alucinados, por no utilizar otra palabra, porque sí, obviamente había habido técnicos, pero llevaban varios años sin técnicos de museos. Y nos hemos encontrado un panorama en el cual lo primero que nos decían era si veníamos a ver qué íbamos a arreglar, ¿no?, de los aviones y tal. Y claro, entonces, ante ese panorama que es como, Dios mío, ¿dónde estamos? Bueno, que luego posteriormente no ha sido así, pero creo que estamos partiendo también desde algo tan básico que nuestros propios compañeros no saben ni lo que hacemos. Yo incluso me he planteado, a lo mejor deberíamos hacer no una formación, sino una información sobre quiénes somos, qué hacemos y que, bueno, pero no solamente para ir y decirles nosotros estamos aquí, sino también para que ellos sientan que nosotros venimos a trabajar con ellos, no a suplantar su trabajo o a estar por encima de ellos, ¿no? Pero bueno, simplemente quería compartir esta experiencia porque es como un caso extremo, digamos, de esto que se está comentando. Y ya está. Bueno, hola. A ver, se me plantean muchas preguntas en torno a las ponencias, pero me voy a quedar con una sola para no acaparar. Y es qué pasa con el tema de, ya que estamos hablando de los profesionales de los museos, qué pasa con la externalización de los servicios y sobre todo con un tema que creo que es bastante preocupante desde mi punto de vista, y es que la mayor parte de los museos estatales se acogen a convenios de colaboración con voluntarios culturales, en especial, por ejemplo, con CEATE, destruyendo muchos puestos de trabajo para personales cualificados que son los historiadores del arte, historiadores, etcétera. Y también quería plantear dentro de la externalización de servicios, si no se oye. Bueno, lo que he dicho se ha escuchado, ¿no? Bien, en cuanto al tema de la externalización de servicios, también creo que en muchas ocasiones habría que plantearse si se coge a la empresa adecuada, es decir, si a la empresa al precio más bajo para la administración, pero ¿a costa de qué? De la calidad de los servicios y de las condiciones de trabajo para los profesionales. Gracias. No sé si alguna de vosotras quiere... Yo creo que sí, estando aquí quien está, la pregunta... Respecto a lo segundo que has comentado,
va a entrar en vigor dentro de 4 meses, se acaba de publicar en el BOE una nueva ley de contratos y se supone que esa es una de las cosas que quiere corregir, el poder aceptar ofertas que no tengan necesariamente que ser las más bajas. Y esperemos que en ese sentido pues mejoremos todos. Sí. Yo, si no hay más intervenciones, sí quería hacer una observación. Ay, sí, perdón. Creo que había, bueno, como hay mucha gente que no conozco, soy Trinidad Nogales del Museo Nacional de Arte Romano y, claro, habéis planteado tantas cuestiones que es difícil, pero yo voy a ser como un índice riguroso a la alemana. Funciones son claras desde el origen del cuerpo. Conservar, investigar y difundir. Lo que ha cambiado es la dimensión y las herramientas de cada una de las funciones. Las funciones son clarísimas y como nos enredemos, perdemos la identidad de lo que debe ser un cuerpo profesional. Formación, ahí hemos perdido la batalla, nos hemos desligado de la universidad. Sí, la universidad, como ha expresado Andrés esta mañana perfectamente, se nutrió de aquellos profesionales para la especialización del conocimiento en la universidad, ahora es todo lo contrario. El que saliéramos de la Ley de la Ciencia del 86 nos dio la puntilla y el que seamos desde 2010 agentes de ejecución, que no es nada, nos ha terminado de rematar, porque hemos perdido la capacidad de crear conocimiento propiamente. Y lo habéis dicho muy claro, hay teóricamente que recurrir a la universidad para teorizar sobre aquello que nosotros hemos creado como cuerpo profesional. Es decir, creo que hemos entrado en un bucle bastante absurdo, pero la culpa también es nuestra como cuerpo que no hemos sabido reivindicar. Máxime cuando Bolonia exige a la universidad un practicum que nos remite sin ningún tipo de reconocimiento, ni de compensación, ni de ayuda, ni de nada. Es decir, te mandan al alumno en prácticas para que tú lo evalúes, hagas el informe de evaluación, le des un conocimiento teórico en tu institución a cambio de darte una palmada en la espalda, ¿eh? Esto es un auténtico despropósito y no pasa en ningún país de Europa nada más que aquí. Claro, en formación, yo sí soy totalmente, Patricia, favorable del término usuario. En un museo va un visitante. El visitante va a conocer la institución, pero también va un señor a la biblioteca, también va un señor a la tienda, o señora, también va un investigador a ver las piezas. Es decir, hay tal diversidad de intereses hacia nuestra institución que el término visitante se me antoja incompleto para lo que es nuestra función global dentro del museo y tenemos que dar respuesta a toda esa función. La visibilidad creo que es consecuencia de lo anterior. Hemos dejado de ser visibles porque como cuerpo tenemos muy poca representatividad. Administrativamente, Miguel y Lucas pintamos poco comparativamente con otros cuerpos. La capacidad de promoción se ha anulado y esto es lo que explica que la mayoría no estén en museos. Porque yo soy conservadora del Museo de Mérida desde 1985. Ingresé con un nivel 11. Tardé tranquilamente 6 años en llegar al 18, después pasé al 21 y luego al 22. Y el día antes de cambiarme de administración tenía el mismo nivel que mi hija que acababa de ingresar en el cuerpo, con 25 años. Entonces esto significa que yo no me moví de Mérida porque no me interesaba personalmente, pero desde luego la administración no me lo puso fácil para que yo me sintiera reconocida y promocionada, ¿eh? Esto es la causa que tenemos encima. Hay que entonar un aplauso enorme por la OPE nueva. Ojalá todos los jóvenes que estáis aquí seáis compañeros dentro de poco y podáis luchar, pero creo que la situación es un poco la que por unas circunstancias o por otras que no vienen al caso, pero creo que lo tenemos que tener muy claro. Los cuerpos que no tienen identidad definida, capacidad de presión y capacidad de interlocución con la administración terminan siendo nada. No quiero ser pesimista, vamos a decir el tono de futuro, pero creo que aquí tenemos muchos retos y dependerá también de nosotros. Concreto, en mi caso, precisamente por estar en un departamento de comunicación, yo echo de menos mucho el contacto con la colección. No tengo apenas contacto con la colección más que a través de una pantalla. Entonces decidí hacer un doctorado y pedí unos días para ir a investigar y no se me dieron. O sea, me los he tenido que coger de vacaciones. Claro, yo también. Yo dirigí 3 años un proyecto en Vila Trián, que en teoría es el yacimiento romano más importante en especialidad mundo romano, y me tuve que ir en mi mes de vacaciones. No me pagué el billete porque la universidad
Imposible. Muchas gracias, Trini. Me comentan Isabel y Ana que quieren intervenir, no sé en qué orden. Bueno, yo solamente quería plantear una cosa, que además siempre me lo he preguntado al hilo de lo que ahora mismo comentas, Trini, es ¿por qué un profesor de universidad puede dirigir un museo y nosotros no podemos dar clase en la universidad? ¿Podemos darlo? Claro, hombre, pero bueno, ellos, o sea, realmente un profesor de universidad puede ser director de museos y no le pedimos que sea conservador. A nosotros se nos pide que cumplamos esos requisitos, se nos pedirá que seamos doctores, se nos pedirá a lo mejor que estemos acreditados. Me refiero a que debería existir esa relación de reciprocidad. Por supuesto, si cumples los requisitos que cualquier persona para dar clase en la universidad lo podrás dar, pero estarás dando clase no por ser conservadora de museos, sino porque cumples los requisitos para dar clases. Y ahí es hacia donde iba mi reflexión. Yo igual lo que voy es abrir un melón, pero bueno, a ver, permitidmelo. Y va en la línea de lo que acaba de decir Trinidad, que es sobre la fuerza que se tiene como colectivo a la hora de determinar. Perdón, ¿me oís ahora? Sí. Pues sobre la fuerza que se tiene como colectivo. Hay un dato que es muy importante, que es que cuando hablábamos de cómo vamos a crecer, hay una oferta de empleo público sostenida para estos cuerpos que hará que probablemente que en 3 años, bueno, cuando se ejecute la tercera, la de este año, 1 de cada 3 técnicos de museos habrá entrado en el cuerpo en los 3 últimos años. O sea, pertenecerá a una de las 3 promociones anteriores, teóricamente. ¿Es así? Es así. Entonces, pero eso está muy bien. Lo que pasa es que además hay que mantenerlo. Es decir, no puede ser que como hemos estado 8 años sin tener ninguna convocatoria, ahora vamos a hacer un tal. No, porque eso ha provocado, entre otras cosas, una perversidad en el propio sistema, porque las plantillas estaban muy, muy reducidas, es decir, es que era así, la gente muy sobrecargada. No hemos hablado de una cosa que es muy importante, que son las condiciones de trabajo de esta profesión, sobre todo de la movilidad, que creo que es una de las más importantes a la hora de poder también, lo que hablábamos, tanto funcional como geográfica, es decir, que tú puedas volver a lo mejor, o sea, no hay problema si… yo, por ejemplo, no entiendo ahora que salen, y va en contra mía, en contra de nuestra promoción, pero lo que se hace, por ejemplo, en otras áreas, como es en educación o en sanidad, es que van a salir 30 plazas. Esas 30 plazas que van inicialmente asignadas a tales museos se ofertan a las personas que en este momento están realizando esa labor. Por un concurso de méritos se redistribuye y el resultado que se asigna final es el que corresponde al que van a incorporarse las personas. Si ese ciclo se mantiene, es decir, si tú a lo mejor inicialmente entras en un sitio, pero sabes que conforme vayan pasando los años vas a poder ir trasladándote y moviéndote, es un sistema que es justo para todos, en el sentido de que se reparte porque a lo mejor una promoción cubre muchas plazas en Madrid, otra está más descentralizada y a la inversa, es decir, y no hay posibilidad de movilidad de los trabajadores. Por otro lado, la imposibilidad de contratar y la imposibilidad de que hubiera convocatorias hacía que jubilación, o sea, cualquier baja que se produjera, redujera los equipos a unos niveles muy dramáticos. Exacto. Tremendo, tremendo. Y eso también provocaba lo digo por ser justos viendo la foto. Entonces, por un lado, nadie quiere que en los museos, o al menos en los públicos, lógicamente, determinadas funciones estén cubiertas por empresas externas, porque lo propio sería que fuera nuestro. Pero yo también me pongo en la situación de ese director de museos que tiene que dar un servicio. Es que nosotros damos un servicio público. Claro que tenemos usuarios porque somos un servicio público. Vamos. Entonces, yo tengo que cubrir esa necesidad. Se pervierte porque la persona que quiere trabajar en cultura no tiene una vía de acceso directa. Es decir, desde el 2008 hasta ahora nadie podía acceder a este puesto. Yo entré a trabajar en un museo y hasta que no hubo esta convocatoria no te pudiste presentar con lo cual a lo mejor has estado trabajando con una contratación externa, con asistencia técnica, con todo lo que hubiera.
por el bien de esos trabajadores, además, es importante que eso se normalice y que realmente haya una oferta del sector cultural que responda a la necesidad que tiene el propio sector cultural, porque muchas veces se pone en entredicho la propia capacidad de las personas que están desarrollando, y es injusto. Cuando prestan, a lo mejor, su prestación laboral se realiza en unas condiciones que son peores, aunque parezca que no, que las nuestras, que no son especialmente bollantes dentro de la Administración. Igual que el hecho de que el acceso, o sea, después de 8 años, una remodelación de temario, una visión que es estupenda y se accede, el nivel de acceso de los cuerpos sigue siendo muy bajo comparado con otros niveles A, ya 1 y A2, de otras profesiones. Y quizá eso también va ligado al hecho de que somos poquitos. Y que hay una jornada sobre nosotros mismos y no venimos, que es para matarnos. O sea, de verdad. O sea, bueno, ya está. Yo quería incidir sobre 2 temas. En primer lugar, bueno, Clara Verástegui del Reina Sofía, en concreto registro de exposiciones temporales. Hablando un poco de tema de especialización, he tenido la suerte de especializarme en una cuestión en contacto físico con las obras de arte, pero es una especialización absoluta y total y división de tareas muy estricta entre lo que hace cada uno de los compañeros del museo. Dos cuestiones. Una, la conveniencia o no de ir cambiando la palabra conservador de museos, porque me parece que puede llevar a la confusión sobre qué es lo que hacemos en comparación con el término conservator en otros idiomas o con la función de un restaurador. Me hacía gracia cuando tú decías que nadie sabe lo que hace un conservador. A mí me han dicho que si no me duelen los pies de estar de pie tanto tiempo vigilando las salas. Pues no, me duelen los pies de estar montando exposiciones, pero no de vigilar las salas. Y el segundo tema, un poco a raíz de todo esto que se está hablando, de que no se adquieren niveles, a nosotros, yo entré en el Reina con casi tuve la suerte de poder elegir plaza, bajo la amenaza de que si entrabas en un museo de la subdirección no ibas a pasar de un 24 en los días de tu vida y ahí te ibas a quedar para siempre. Y entonces salió una plaza en el Reina y dije, ahí me voy yo, no vaya a ser que con un poco de suerte. Quieres promocionar y tienes que saltar a otras cosas, a otras profesiones completamente distintas, a otros sectores de la administración de todos los tipos que, como están diciendo, los conservadores están huyendo de los museos. Y para más INRI, los 2 museos estatales principales, el Prado y el Reina Sofía, han decidido que van a laboralizar a los funcionarios. Es decir, el funcionario no lo queremos. No queremos que entren los funcionarios, que afortunadamente sí están entrando. Y en cuanto podamos, vais a ser laborales, porque es que esto del funcionario es una cosa del pasado. ¿Hasta qué punto? O sea, bueno, ¿cómo veis la incidencia de esas 2 cosas, ¿no? El cambio, por un lado, del término conservador y, por otro lado, esa tendencia a que no debamos ser funcionarios. Sí, simplemente como observación comentaros que no hemos querido entrar hoy mucho en el análisis de la situación actual en cuanto a la falta de carga administrativa y tal, porque mañana está dedicado a la actualidad de la profesión y entendemos que Fernando Sáez, el director del Museo Nacional de Antropología, que tiene una intervención mañana dedicada a analizar esto, pues quiero decir que vamos a tener oportunidades de seguir tratando este tema, que obviamente es una primera preocupación, es una preocupación primordial, porque tiene muchas consecuencias, evidentemente. Yo creo que la cuestión del término conservador, si tenemos que llamarnos así de otra manera, y que eso tenga que ver con que se comprenda lo que hacemos, con nuestra visibilidad y demás, casi estoy por asegurarte que probablemente mañana lo comente Fernando también, que probablemente mañana se cambie, dice Celia. Sí, como por eso digo que no quisiera a lo mejor entrar ahora mucho en esto, porque yo creo que mañana se va a tratar este tema.
Sí. Espera, yo quería, respondiendo un poco a los comentarios de Ana Uruñuela, una cosa que has señalado, que tampoco yo nunca lo he entendido, porque las plazas nuevas que se ofertan nunca se ofrecen a los conservadores del cuerpo, como en otros sitios, que si dices, bueno, yo estoy mal en Barcelona o mal en Sevilla, pero enseguida voy a poder ir a Madrid o a otro sitio. Entonces, yo aprobé en el año 2000 y nunca he visto, dice, porque no, nunca se ha hecho ninguna promoción. Nunca se ha ofrecido. A ver, entonces, el concursillo con nombre. Esa es la plaza de Juan, espera que es la plaza de Juan, ¿sabes? Eso no puede ser así, o sea, se tiene que ofrecer a nivel abierto. Entonces, a mí me parece que eso sería muy interesante. Espera, ahora te doy el micrófono. ¿Sabes? Que solucionaría mucho la movilidad. Si es que eso me parece una cosa que puede ser muy sencilla, decir, bueno, pues todos los años, si se convocan plazas, hay nuevas plazas. Solamente decir eso. Quería intervenir Alan Trampe. Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Alan Trampe, subdirector nacional de museos de Chile. Y con mucho respeto voy a intervenir en esta conversación que es muy de ustedes, digamos, porque están viendo un tema muy propio, pero que obviamente toca con temas que también en otros países tenemos que ir resolviendo. Pero yo quería hacer unos comentarios más bien generales, para no entrar en el detalle fino. Mira, hay un tema con respecto a la visibilización de la profesión. Y yo creo que ese es un esfuerzo que no sé si vale la pena darlo. Especialmente entendiendo, pues ustedes mismos lo han dicho, ¿cuál es la profesión? Aquí hay profesiones. Hay historiadores del arte, hay arquitectos, hay abogados. Es muy difícil traspasar eso a quién. ¿Frente a quién queremos visibilizarnos? La experiencia nuestra, que fue una apuesta, en Chile, por supuesto, durante muchos años el tema de los museos no era un tema, a nadie le importaba eso. Y yo coincido con lo que se comentó acá. Yo diría que los últimos 25 años han sido buenos años para los museos. Entonces, ¿cuál fue la apuesta nuestra? Nosotros tenemos que hacer que los museos se posicionen, que los museos les vaya bien, que los museos sean exitosos, que los museos sean cercanos, porque de esa manera la comunidad te avala y te apoya. Cuando yo hablo de comunidad no hablo de sus comunidades, hablo de comunidades como de grupos de personas, digamos, así como... Y ese aval es súper importante. Y a partir de eso, cuando el museo está bien evaluado, cuando el museo está valorado, cuando al museo va más gente, cuando el museo tiene... La experiencia nuestra, que puede que no sea igual en todas partes, es que las autoridades, los gobiernos de turno, el Estado, si uno quiere decirlo así, ha ido poniendo más recursos y ha ido apoyando. La inversión en museos en Chile en los últimos 20 años es la inversión más grande que se ha hecho en la historia de los museos. Estamos lejos de muchas cosas, nos falta muchas cosas, nos falta personal en los museos, pero si antes habían 3, hoy día hay 6. Y si el museo antes eran 500 metros cuadrados con un techo que se estaba lloviendo, hoy día son 1.500 metros cuadrados con una arquitectura de primera. Ya. Ahora, esto puede que tenga su bajón, pero hoy día hay una demanda permanente de parte de las personas, de la ciudadanía, de las comunidades, como queramos llamarlas, para dejar fuera a los usuarios, a los visitantes y a los clientes, como dicen algunos, que también, si uno... Claro, quiere pelearlas todas, uno podría decir tampoco, pero sí, es un cliente porque va y escoge qué hacer con su tiempo. En el caso nuestro, los museos estatales son gratuitos en Chile, desde hace poco tiempo. Entonces, no es un tema de recursos directos. Sabemos que hay un tema de recursos indirectos porque a la gente le cuesta tomar un transporte o ir. De todas maneras, hay un tema de recursos. Pero también uno podría decir es un cliente porque está optando. Pero nosotros hablamos de personas y hablamos de comunidades. Entonces, en ese escenario, lo importante... Porque al final, nosotros hemos hecho millones de encuestas de todo tipo. Las personas no tienen claro si el museo es estatal, si es privado, si es de la municipalidad. Hay un montón de cosas que es muy difícil que entiendan. Entonces, a ellos lo que les va a interesar es que hay una institución que ofrece servicio de calidad, que es entretenida, que es cercana, y que hay personas, obviamente, que hacen que esto pase. Entonces, los libros dejan, felicitaciones al equipo, felicitaciones a no sé qué. Todo eso nos sirve a nosotros, porque de repente hay que ampliar el horario de atención. Entonces nosotros hablamos con las autoridades, para ampliar el horario de atención necesitamos más recursos y más personal.
Y poco a poco hemos ido logrando avanzar en eso. Y nosotros en Chile, no lo hacíamos antes, pero lo estamos haciendo hace un tiempo, hablamos de trabajadores de museos. Porque al final, para las personas, eso es lo que entienden. Yo trabajo en un museo. El tema que tú decías, conservador, en Chile conservador, es la persona que hace conservación preventiva, es un técnico. Eso museólogos no hay, en Chile no tenemos carrera de museología. Entonces nos pasa lo mismo, tengo arqueólogos, tengo historiadores, tengo periodistas, tengo lo que sea. Son múltiples profesiones que suman y aportan a eso. Entonces ese tema de la visibilización, de repente uno se queda en unos esfuerzos por tratar de lograr algo que yo creo que no sé si tiene mucho sentido, y yo creo que hay que focalizarse en lo otro. Con lo que las personas se relacionan es con el museo como institución y con una parte del museo. Porque obviamente hay trabajos internos que van a ser menos reconocidos que otros. Porque obviamente que los equipos educativos, que son los que están en contacto directo con las personas, son los que más felicitaciones reciben. Pero el restaurador, el investigador, es más difícil. Pero esa es la relación, son las personas con la exposición permanente, con la oferta educativa, con la biblioteca, con eso. Y si eso funciona bien, ahí se arma un círculo virtuoso que podría funcionar. Y lo otro que ustedes dijeron y que a mí me parece súper importante, porque no en todas partes está tan claro, es que los museos son plataformas de gestión patrimonial. Ese es nuestro trabajo. Y hacer eso bien cuesta, porque el tema del patrimonio es un tema muy dinámico, que está cambiando permanentemente. Hoy día patrimonio es y no es muchas cosas, y a eso tenemos que estar atentos y ver cómo avanzar. Esas cosas, tengo comentarios sobre casi todo lo que dijeron, pero yo mañana tengo 25 minutos, trataré de ver cómo lo hago. Hay una intervención del Christophe Vital de Francia, sí, cuando quiera. Bueno, gracias. Yo hablo para la Asociación de los Conservadores de Francia, porque tenemos una asociación y yo pienso que es muy importante para comunicar, ¿no? Bajo la cuestión de la visibilidad. Primero, yo pudiera cerrar los ojos, entiendo francés y bueno, tenemos las mismas constataciones en Francia. Entonces, bueno, la visibilidad en Francia hay dos cosas. Puede ser una profesión mal conocido, como ustedes lo dicen aquí. Y bueno, hay un hombre hace algunos días que me dijo, ¿eres conservador? Trabajas en los frigoríficos. ¿No? Digo, no. Y otra vez al dentista, ¿no? Yo tenía la boca abierta así, me dice, usted tiene una suerte fantástica porque es una profesión fantástica, porque hay también una cuestión de prestigio. En Francia, yo creo que hay verdaderamente un trabajo de comunicación. Hay que hacer documentarios a la televisión, reportajes bajo nuestras profesiones. Es muy, muy, muy importante. Y yo pienso también que en las otras cosas que ha dicho, por ejemplo, las misiones. Nosotros pensamos que somos jefes de orquesta. Entonces tenemos mucha polivencia, tenemos que dar a nuestros equipos, al museo, el espíritu del museo. Pero después no podemos ser especialistas de todo. Entonces es necesario de tener al lado, de tener, un especialista de las redes sociales o otras cosas. Y yo creo que eso es muy importante también. Y yo pienso que en el mundo de los museos hay dos lados. Vamos a hablar de esto mañana, pero los especialistas de un lado y los generalistas del otro lado. Es muy diferente. Pero la percepción de los museos y de nuestra profesión tenemos que trabajar bajo eso, no solo entre nosotros. Y hay un consejo que doy a un conservador, un joven conservador. Le digo, cuando vas a empezar tu trabajo, tú vas a recibir invitaciones, ¿no?, del municipio,
no vas solo a las inauguraciones del teatro, al cine o a esas cosas culturales. Tienes que salir del mundo cultural y tienes que interesarte a las cuestiones económicas, a las cuestiones de la salud, a las cuestiones de la juventud, etc. Y yo pienso que eso tenemos que trabajar bajo eso. Somos en un mundo un poquito cerrado y muy pocos. Muchas gracias por tu intervención también, Christophe. Me indica el director de esta casa que deberíamos ir cortando. Efectivamente, nos hemos pasado 25 minutos de la hora teórica de finalización de esta mesa. Y bueno, muchos de los temas que han salido además seguro que vuelven. Muchas gracias a todos.